Nos vamos ya a las repercusiones de la Guerra Civil Española. Vamos a nombrar unas 7, 8 o en torno a 10 repercusiones. Primera repercusión fue el fin del florecimiento cultural, científico, artístico, filosófico sin precedentes o casi sin precedentes, si tenemos en cuenta el siglo de oro, siglo XVI, siglo XVII. Florecimiento cultural en España entre 1866 y 1936. Fue una época brutalmente prodigiosa. Está la tríada de los nacidos en 1852. Gaudí, Cajal y Torres Quevedo. Gaudí, el mayor arquitecto que hubo a final del XIX. Santiago Ramón y Cajal está entre los 10 mejores científicos de toda la historia de la humanidad. Torres Quevedo en su momento era el ingeniero pensador, el pensador ingeniero más importante a nivel mundial, por no decir luego de Galdós, más lo que llaman generación 98 y generación 97. Quizá algún día esto, nomenclatura, esta denominación se terminará. Galdós más el modernismo más el vanguardismo. Blasco Ibáñez. Vanguardismo estético con Sorolla, Zuloaga, Picasso, Miró, Dalí. En cine, Buñuel, el gran Unamuno. En historia, en historia de la literatura, teoría e historia de la literatura, pues Milá y Fontanals, Menéndez Pelayo, Menéndez Pidal. Bueno, y hablando de Menéndez Pidal, 1869-1968, creador de la Escuela Filológica de España, en el contexto del Centro de Estudios Históricos. La ciencia del lenguaje. Tenemos al gran Ángel Amor Ruibal, uno de los pioneros de la ciencia del lenguaje y uno de los pioneros de la ciencia de la cognición. Tenemos la renovación pedagógica de la institución libre de enseñanza y tenemos, ya a finales de esta época, la Escuela de Filosofía de Madrid, en torno a Ortega y en torno al edificio de la Facultad de Filosofía de la Universidad Central. Tenemos a esta escuela de Ortega con sus discípulos. En torno al maestro Ortega, los discípulos Zubiri, García Morente, María Zambrano. Un gran momento artístico, filosófico, científico, cultural español. Pues todo este avance terminó. Lo que sí que empezó fue la repercusión de la emigración de republicanos a Europa, entre como mínimo 250.000, como máximo 450.000. ¿Qué obtuvieron en Europa? Al principio miseria, algunos muertes, campos de trabajo franceses, luego algunos pasaron campos de concentración alemanes, muchos murieron, ¿no?, en los campos nazis, unos pocos sobrevivieron, y los que pudieron pues fueron guerrilleros contra el nazismo. Cuando la liberación de París, los primeros que entraron en París fueron antiguos republicanos españoles. Otra repercusión, pues el descenso brutal del nivel económico y el nivel de vida de España, que tardó al menos 15 años para recuperarse a los niveles anteriores a la Guerra Civil Española. Otra repercusión inmediata tras la Guerra Civil Española, por haber ganado el bando sublevado, pues la sintonía entre los gobiernos de Berlín y Madrid, entre España y Alemania, también España e Italia. Entre 1939 y al menos mediados de los años 40. Y repercusión de lo anterior, que fue después de la Guerra Civil Española, fue el cambio de horario, que todavía tenemos. Algunos creen que tenemos el horario que tenemos por el sol, más allá de los cambios en primavera-otoño, de adelantar o atrasar la hora, pero se cree que uno de los dos momentos tenemos la hora buena. No tenemos la hora buena en ninguno de los dos momentos, porque Franco no quería que tuviésemos la misma hora que Londres. Franco quería que tuviésemos la hora del Berlín nazi. El cambio de horario impuesto por Francisco Franco ocurrió el 16 de marzo de 1940, no en Guerra Civil, ya en el régimen franquista. Ese día, 16 de marzo, a las 23 horas, los relojes se adelantaron 60 minutos, pasando a ser las 00 del 17 de marzo, alineando el uso horario español con el de la Alemania nazi y la Europa central. Esto fue un decretazo del Boletín Oficial del Estado del 7 de marzo de 1940 y todavía estamos con ese horario.
La gran repercusión es el fin de la primera gran experiencia de democracia en España. Claro, otra gran repercusión es el franquismo, el régimen franquista que vino a continuación. Otra repercusión de la guerra civil es que todavía en 2026 hay cierto sentimiento de división en España. No tanto a nivel humano, a nivel antropológico, a nivel de convivencia entre vecinos, sino a nivel más bien político. Hay ciertos políticos que quieren recuperar, quieren reavivar pues ese sentimiento, esa actitud dialéctica de enfrentamiento procedente de la Guerra Civil Española. Y una repercusión jurídica pues han sido las leyes de reparación histórica, que tienen que ver con la Ley de Memoria Histórica y la Ley de Memoria Democrática. Tienen que ver con, claro, reparación histórica de sucesos que acontecieron durante la Guerra Civil Española. Y es que otra repercusión de la Guerra Civil Española es de que parte de nuestras cunetas tienen desaparecidos, tienen miles de desaparecidos, no se sabe la cuantía exacta. En este sentido, lo único mínimamente objetivo que tenemos es un informe de la ONU en 2013, tras un trabajo aquí en España, que al final se cita la cifra de 114.000 desaparecidos en un informe de la ONU de 2013.